Del árbol de la vida. La Madre Tierra. Memorial de agravios. Yo soy la tierra, la madre tierra. Los hombres de ciencia afirman que soy una de las 4 potencias naturales, pero un poeta descubrió mi secreto. En realidad, el agua es mi sangre, el viento, el aliento que respiro, y el fuego, el centro de mis entrañas. La vida es la belleza de mi rostro, y esta es mi historia. Que no le digan, que no le cuenten, que a lo mejor le mienten. ¿Vergeles? ¿Quién necesita vergeles? Necesitamos productividad, comprar, vender, invertir, trabajo. Lo demás es atraso. La cultura de nuestros antepasados prehispánicos, los aztecas y los mayas, estuvo estrechamente ligada a la naturaleza y a su conocimiento profundo de la tierra. En nuestro caso, la violenta imposición cultural de la conquista trajo consigo las primeras formas de sobreexplotación y contaminación de la tierra. La extracción del oro, pero especialmente de la plata a gran escala, fue una de las primeras formas de abusar de la tierra. A mediados del siglo XVII, la plata abarcaba más del 99% de las exportaciones minerales de la América hispánica. Ciudades enteras surgen a partir de las minas. Las enormes cantidades de mercurio utilizadas en el proceso de amalgamación del mineral empezaron a contaminar de manera sistemática los ríos de nuestro país. Por no hablar de la tala de los bosques para extraer madera y usarla como combustible. La otra fue el establecimiento de ingenios azucareros y la creación de zonas cañeras, haciendo posible la exportación de importantes volúmenes de azúcar al continente europeo. El proceso de industrialización de la caña requiere de grandes cantidades de agua para la destilación del azúcar. Los desechos producidos en las diferentes fases de su elaboración empezaron a contaminar las aguas y el aire. Las chinampas y las terrazas de cultivo, ejes fundamentales de la tradición agrícola indígena, fueron desplazadas, al igual que todo su conocimiento de siglos, en territorio mesoamericano. La agricultura indígena, basada en la rotación de cultivos y en el conocimiento profundo de las condiciones ambientales para una siembra estratégica, no fue valorada por los españoles y fue sustituida por un esquema europeo de organización social del trabajo, la hacienda. Se constituyó así la forma de dominación económica y política destinada a extraer de las tierras colonizadas los productos que requerían en Europa. Se implanta el monocultivo como nuestra estrategia agrícola, agotando el suelo americano. Al mismo tiempo, desde la hacienda se impulsa la ganaderización del país. Al aumentar el número de cabezas de ganado, se tuvieron que ampliar los campos de pastura. A la par de los ganaderos, los comerciantes de caoba, cedro, aves y pieles exóticas iniciaron la ofensiva contra las selvas y los bosques. A raíz de la revolución industrial, la fábrica y la industria a gran escala son los nuevos destructores de la naturaleza. Las compañías petroleras extranjeras obtienen la concesión del gobierno de la época para extraer petróleo y gas natural y nutrir de esta manera
al mundo desarrollado. Y en México ha surgido en base a los empujes europeos y últimamente en los Estados Unidos. De tal forma que nuestra agronomía en gran parte refleja el pensar de estos pueblos, y especialmente en el caso de los Estados Unidos, el pensar del pueblo, de ese pueblo, ha sido el de lograr las máximas ganancias y ha tenido, aunque se destruya el recurso, ¿no? El movimiento revolucionario plasmó en la Constitución de 1917 el derecho de soberanía de las tierras y aguas nacionales. Se legisló la propiedad de la tierra, estableciendo el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, y a pesar de la legislación, la concepción productivista está acabando con nuestro patrimonio. Por hablar solo de un ecosistema, hace unos pocos años aquí existía una selva como esta. Pero para la visión capitalista parece no haber más sacrilegio que un espacio del planeta que esté tal y como Dios lo creó. Un espacio donde las plantas y animales existan por derecho propio y sin que represente ninguna ganancia monetaria a nadie. Un reciente inventario realizado por la Comisión de Defensa de las Selvas Mexicanas y el Pacto de Grupos Ecologistas señala que de los 15 millones de hectáreas de selvas con que contaba México originalmente, hoy en día restan no más de 1 millón. Para evaluar este desastre ecológico, diremos que en una sola hectárea de selva alta habitan hasta 900 especies vegetales y más de 200 animales. En una sola ladera de montaña de este tipo de selva puede encontrarse una variedad de árboles más amplia que en todo el territorio de los Estados Unidos. Sin embargo, se estima que menos del 1% de ese potencial ha sido estudiado y evaluado. Las selvas tropicales representan el clímax de millones de años de evolución de la vida en el planeta, habiendo desarrollado complejas interacciones entre sus elementos bióticos y físicos que las convierten en el ecosistema más productivo que existe. En el sureste de México, la explotación petrolera se ha combinado fatalmente con la ganadería extensiva, ejecutando verdaderos desastres ecológicos, económicos y sociales. Desafortunadamente, el 80% del petróleo del país se encuentra en la región selvática de Chiapas y Tabasco. En el caso de la extracción petrolera, el suelo de la selva se destruye desde que empiezan los trabajos de localización de los mantos. Al daño de la erosión se añade la contaminación de las aguas adyacentes. Tal es el caso de las desembocaduras de los ríos Pánuco y Coatzacoalcos. Toda la zona de aquí fue productora de pescado, robalo fue lo que más hubo ahorita. Para agarrar un robalo, pues yo creo que mis hijos se van a poner del color de mis bigotes, también sus pelos, y para que ellos agarren un robalo. Está muy difícil y lo más caro es que están contaminados. Por otra parte, para poder ampliar la ganadería extensiva y basados en criterios puramente económicos, se asesina a millares de seres vivos por hectárea. Tan solo diremos que se necesitan 2 hectáreas de selva destruida por vaca. Por ejemplo, Veracruz, que es el primer estado ganadero del país, ha visto transformar el 45% de su territorio, mayoritariamente selvático, en potreros. Y todo para alimentar al 25% de los mexicanos que sí consume carne. Esta situación se ha generalizado a tal grado
que hoy el 10% del territorio nacional se usa para la agricultura, mientras que casi la mitad fue desmontada para alimentar a 37 millones de reses, cuya carne termina generalmente en los Estados Unidos. Sin embargo, aquí no terminan los problemas. A fines de los años 50 se gesta una nueva ofensiva sobre la madre tierra, la Revolución Verde, y con ella su arma más letal, los agroquímicos. La nueva estrategia agrícola, destinada a elevar la producción a través de semillas mejoradas, pesticidas y fertilizantes, se convierte en otra modalidad de sobreexplotar y contaminar a la tierra. Los efectos no se han dejado esperar. Se calcula que hoy el 70% de la superficie rural del país está contaminada por los químicos aplicados en los últimos 30 años. Ahora, ¿qué son las prácticas modernas? Las prácticas modernas son las que permiten que por inyección de energía podamos tener mayor producción con menos gente. Bueno, ¿cómo se obtiene esto? Pues, metiendo maquinaria, que es energía, metiendo petróleo, metiendo insecticidas, fertilizantes, herbicidas, todos esos son energía que cuesta bastante dinero, pero que efectivamente pueden tener efectos bastante favorables para un propósito dado. El químico en realidad es un método muy fácil de aplicar en el campo. Además está muy arraigado en los productores. Existen también bastantes profesionistas preparados sobre este aspecto de los químicos. Existen también muchas compañías productoras de plaguicidas que pues se encargan de divulgar, ¿sí? Divulgar este tipo de método. Entonces prácticamente el agente de campo, el productor, es el que más conoce, el que tiene más información. Lo que parecen no saber los productores es que los plaguicidas son venenos destinados a matar a las plagas de las cosechas. Sin embargo, sus efectos secundarios son tan graves que han llevado a los expertos a decir que los plaguicidas matan más que las plagas. Lo que pasa aquí es que todos los alimentos que son contaminados por tanto uso de plaguicidas en forma irracional, muchas veces sin desconocimiento, nomás por usarlos, se van acumulando en los frutos de las plantas, nosotros nos lo comemos, y esos tóxicos o venenos se va adheriendo a nuestro organismo. Por lo tanto, nosotros al reproducirnos, transmitimos pues ciertos problemas fisiológicos, morfológicos, psicosomáticos en nuestra progenie, que realmente pues es lo que nosotros debemos tener conciencia para poder utilizar otros métodos menos venenosos al hombre, ¿no? Como es en el caso del control biológico. Cada plaga tiene enemigos naturales que no permiten que se desarrolle más allá de cierto límite, pues afectaría gravemente el ecosistema. Esta visión de un orden natural es olvidada por el criterio puramente económico que recurre al uso de químicos con el fin de incrementar artificialmente el volumen de las cosechas. Sin embargo, debido a que las plagas desarrollan resistencia a los pesticidas, después de un periodo de aplicación, es necesario aumentar la dosis y la potencia de los pesticidas en cada nueva aplicación. De ahí que el costo de los plaguicidas puede llegar a representar hasta el 80% de los insumos utilizados en el campo, provocando grandes pérdidas a la larga. Ha sido tal la evidencia de los efectos de los plaguicidas como el envenenamiento o la aparición de cáncer en quienes los manejan, que en al menos 60 países una lista de los 18 más peligrosos han sido prohibidos o restringidos. En México,
11 de los 18 están permitidos y son producidos y usados cotidianamente. Esto significa una amenaza para toda persona que está en contacto directo con esos productos, tanto en la fábrica como en el campo, pues son materiales altamente tóxicos. El peligro se extiende a la sociedad cuando los pesticidas contaminan el agua, el aire, el suelo y hasta los alimentos que contienen residuos de agroquímicos. Bueno, ante el problema que hemos venido elaborando, resulta sumamente curioso que nunca se ha estudiado con certeza la agricultura tradicional, que nunca hayamos planteado qué nos puede ofrecer y qué puede ocurrir con la complementación de la agricultura moderna. La gente basada en la agricultura tradicional está plenamente consciente que el mantenimiento de los recursos guarda fuerte relación con su propia supervivencia. Entonces, tiene toda una serie de prácticas de conservación que tampoco nos hemos dado la molestia de aprender y ver de qué se trata. Esta situación resulta más absurda cuando existen otras posibilidades que, aunque menos estudiadas, podrían ser una buena inversión tecnológica para salvar el planeta. Se trata del control biológico de plagas. Aquí, en Jalapa, Veracruz, se encuentra un centro de producción de avispas para eliminar en la naranja y el mango a la plaga de la mosca de la fruta. El principio básico es pues sencillo, es precisamente crear en forma artificial enemigos naturales que ya están presentes en la naturaleza, llevarlos al laboratorio y reproducirlos en forma masiva, con técnicas que ya están muy bien conocidas en México. Ahora, las diferencias que hay con el control químico pues realmente son muy grandes, ¿no? El químico es un veneno, envenena el medio ambiente, envenena los alimentos, desde luego al hombre, es donde recae todo este tipo de consecuencias. El control biológico es realmente uno de los métodos más nobles, puesto que simplemente es utilizar un insecto, en este caso, como estás trabajando en Veracruz, contra otro insecto, para que éste se alimente. Entonces no contamina, al contrario, estos se reproducen de forma natural, aumentan sus poblaciones y disminuyen su población de la plaga y los cultivos son afectados en lo mínimo. Insecticidas principalmente, era lo que se utilizaba. Y pues después de platicar con estos muchachos, se vio que pues lo que se estaba haciendo en realidad pues era envenenar nada más la tierra y todo eso, y se optó por cambiar a un control biológico. Y pues más que nada la ventaja que se tiene pues ahorro de dinero. Aquí en este centro se reproducen anualmente un promedio de 100 millones de parásitos para ser liberadas en los campos citrícolas y en el mango en las épocas en que se presenta esta plaga. Comparado a como estaban antes, ahora todo muy bien, muy bien. Principalmente, pues hemos visto ahora que ya se empezó a utilizar, ahora nuevamente se empezaron a utilizar todos los naranjales aquellos, se les empezó a atender nuevamente, a abonar otra vez, y lo principal de todo, la naranja a ser aceptada en una compañía juguera que hay aquí. El asunto de la fertilización tiene también varias salidas tecnológicas apropiadas. Los biodigestores son una solución tecnológica para evitar el uso del drenaje y la contaminación por desechos orgánicos y basura.
Bueno, el drenaje es un caso muy obvio, ¿no? Uno piensa que cuando pasa uno al excusado y le jala a él, por ahí se va el problema, y ya se anula el problema. Realmente por ahí se va nuestra conciencia ecológica, porque el problema no se cancela, o sea, nada se destruye ni se crea, solo se transforma. Todo lo que ocurre en un drenaje, en un tubo de drenaje, pues es cosa tan sencilla como que este proceso de pudrición se va dando pero en el aire. Cualquier cosa que sea orgánica puede degradarse en el digestor. Entonces, lo que hace el digestor es propiciar las condiciones, ¿verdad?, a través de una sucesión ecológica de microorganismos y de procesos en su interior, que permite separar y deshacer en los componentes esenciales lo que antes fue una materia compleja, lo deshace. Entonces esto puede reintegrarse nuevamente a ciclos productivos gracias a que está ya completamente deshecho y puede ser nutriente, fertilizante o el mismo gas. Entonces, por un lado podemos obtener gas para nuestra cocina o para cualquier tipo de motor. Por otro lado, el efluente líquido, por ejemplo, que es el principal producto del digestor, tanto en cantidad como en calidad, contiene hormonas estimulantes del crecimiento vegetal y del crecimiento animal, contiene vitaminas, contiene proteínas, todos los aminoácidos esenciales, contiene carbohidratos y fibra. En las investigaciones que hemos hecho en Chapingo y en otros lados, hemos encontrado que no es el efecto de la cantidad de nutrientes. O sea, no es como un fertilizante químico que agarra un polvo y es un concentrado muy fuerte de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo, de potasio, que tienen un montón lo que se le echa a cada planta. Sino en este caso son microdosis, pero en un equilibrio tan fantástico que son un potencializador incluso del fertilizante químico. Entonces puede producir mucho más cosechas a través de esto. La revolución verde, sin embargo, sigue haciendo daños. Y las experiencias que aquí vimos son aisladas. No acabamos de investigar las salidas a los daños locales cuando nos encontramos el primer indicio de un daño global al planeta. El hoyo en la capa de ozono, producido por los refrigeradores, el unicel y los aerosoles. Se trata de un problema cuyos efectos resiente el planeta entero. El agujero, junto con la producción de 5 millones de toneladas de dióxido de carbono al año en el mundo, pueden provocar una alteración climática tal que ciudades costeras enteras sucumbirían inundadas y el clima de todo el planeta se vería afectado. Después de 2 siglos de revolución industrial o más, una cosa que se creía que iba a tardar mucho, que era un problema de ciencia ficción, es un problema absolutamente real. Es un problema muy importante, al grado de que precisamente ahora se le da esta importancia que tiene. Eso es el efecto de invernadero. Está causando eso entonces un calentamiento paulatino, lento, relativamente pequeño, pero que tiene potenciales muy serios de afectar el clima de todo el planeta. Y esa afectación del clima, aunque sea primero en pequeña escala, va a producir más tormentas, más cambios indeseables, no predictibilidad del clima, lo cual afecta a la agricultura. Grandes cantidades de hectáreas de bosques tropicales están perdiendo cada año, lo cual también acentúa este efecto. Entonces, aparentemente habría poca esperanza, pero yo diría que sí la hay, o sea, sí hay soluciones técnicas. De hecho, cosas como reducir definitivamente con instrumentos más eficientes, replantear los consumos de energía. Ya sabemos la teoría, por las buenas vamos a decir, pero ahora el tiempo se nos echa encima y por las malas la realidad va a obligarnos a cambios que no hemos querido hacer. ¿Hasta dónde llegaremos? Ya se habla que de no hacer algo antes de 10 años, los efectos degenerativos serán irreversibles. Mientras tanto, seguimos usando aerosoles, unicel, fertilizantes, pesticidas químicos, por no hablar de los problemas de la industrialización y de la contaminación en las ciudades. ¿Hasta cuándo seguiremos haciéndole daño a nuestro planeta y a nuestro país?
Así que tenemos que examinar todo lo que hacemos desde nuestra producción de alimentos, nuestra manera de transportarnos, nuestra manera de trabajar y hacer y divertirnos. Simplemente tomar la molestia de ver lo que implica para nuestra relación al planeta, a nuestra madre tierra. Creo que si pensamos en nuestra tierra como madre, como muchas culturas lo hacen, quizá nos recuerda que hay que acordarle cierto respeto, el mismo respeto que acordaríamos a uno de nuestros parientes. Quizá ahí iniciaría una nueva actitud en todo lo que hacemos cotidianamente. México, a fin de milenio, despierta del sueño de una modernidad y de una industrialización ajenas e impuestas. El monto de los daños a la madre tierra se traduce en inmensos territorios deforestados, erosionados y desertificados, en numerosas comunidades étnicas destruidas, en especies animales y vegetales extintas o en peligro de perderse, en la contaminación de nuestra atmósfera y nuestras aguas, o en los minerales e hidrocarburos perdidos para siempre en forma de tributos. ¿Estaremos a tiempo? No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para ser